Ale, 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 ale Zaragoza, ale, ale. Hola zaragocistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Rugido TV. Hoy, después de unas semanas de terminar la competición, comentaremos los jugadores del Real Zaragoza uno a uno. Comenzamos. Álvaro Ratón. Ha jugado poco, pero cumple, aunque esta temporada ha tenido algún fiasco gordo. Saldrá del equipo por petición propia. Puntuación un 6. Cristian Álvarez. ¿Qué decir de Cristian? Un año más el mejor. Este año ha marcado un gol que le sitúa por delante de muchos de los delanteros del equipo. Puntuación un 11. Esperemos que siga. Pichu Atienza. Ha estado mucho tiempo lesionado sin calificar. Se le buscará salida. Carlos Vigaray. Muy buena temporada, sin muchas lesiones. Puntuación un 8. Esperemos que siga. Alejandro Francés, excepcional, ha hecho mejor a sus compañeros en cada partido que ha disputado y se ha ganado un puesto en la selección sub-21. Puntuación un 10. Ojalá se quede, pero será complicado. Yair Amador, buena temporada, aunque se esperaba más de él. Puntuación un 7. Seguirá. Pep Chavarría, ofensivamente muy buena temporada. Puntuación un 9. Esperemos que siga. Álvaro Tejero, buena temporada en el lateral derecho. Puntuación un 7. No seguirá. Era cedido. Mathieu Peibernés vino en enero para asegurar la defensa y cumplió. Seguramente seguirá. Puntuación un 7. Carlos Nieto siempre cumple perfectamente. Seguirá. Puntuación un 8. Sanabria, cedido por el Atlético de Madrid, seguramente no seguirá. Jugador con mucha proyección, vino en enero y aportó. Puntuación un 6. Alberto Zapater, nuestro gran capitán, en ciertos momentos de la temporada fue el mejor. Seguirá. Puntuación un 9. Javi Ross, mucho tiempo lesionado, sin calificar. Creo que su tiempo en el Real Zaragoza ha terminado y ha cumplido muy bien estas temporadas atrás. Íñigo Eguaras, un día sí y otro no. Siempre se espera más de él. Puntuación un 7. Seguirá, pero si no sigue, tampoco pasa nada. James Ipekeme, media temporada lesionado. Puntuación un 5. Como Eguaras, si no sigue, no pasa nada. Francho Serrano, excepcional. Puntuación un 10. Esperemos que siga. Llega a todo y es la mitad del centro del campo. Lucas Animachia, de menos a más, la segunda mitad de la temporada ha sido muy buena. Es cedido y no seguirá. Puntuación un 6. Sergio Bermejo, desubicado, no ha jugado casi nunca en su posición, pero cuando ha jugado, bueno, no lo ha hecho mal del todo. Esperemos que mejore. Puntuación un 7. Seguirá. Adrián González, otro que también se espera un poco más de él. Seguirá. Puntuación un 6. Larrazábal, mala temporada. Se le buscará salida. Puntuación un 4. Juanjo Narváez, temporadón muy bueno y será complicado que siga, pero nos gustaría. Puntuación un 10. Haris Bukic, sin oportunidades. Un importante tropezón que ha salido carísimo. Puntuación un 2. Se le buscará salida. Gabriel Fernández, nadie ha tenido más oportunidades que él. Por suerte es cedido y no seguirá. Puntuación un 0. Muy mala temporada. Toda entera. Alex Alegría, llegó en enero. Parecía ilusionante, pero al final, más que alegría, fue tristeza. Puntuación un 4. Es cedido y no seguirá. Iván Azón, muy bueno siempre que ha jugado. Salía y rendía. Puntuación un 9. Seguirá y además seguirá mejorando. Juan Ignacio Martínez, Jim, mucho mejor de lo que esperábamos. Cogió al equipo con lo que tenía, hizo una barbaridad. Genial. Seguirá. Puntuación un 11.
Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, compártelo y coméntalo. También puedes seguirnos en redes sociales y en la Peña Rugido.